La verdad es que regularmente uno piensa en la estructura de cómo se hace el cine y cómo se va moviendo el cine. Y toda la gente con la que hablas, creativos, directores, productores, bla, bla, siempre ven este proceso de, bueno, ya acabé mi película. Y siempre está la pregunta de, ¿y ahora qué? Ya la tengo. ¿Qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Y por alguna razón que a mí me parece un poco increíble, la parte de distribución sigue quedando como afuera. Mucho, entonces nada más. No, está perfecto, te digo, a mí me encanta el tema y porque también lo desconozco y es algo muy importante para mí, ¿no? Y es bien divertido. Pues aquí estamos platicando con Fernando Montes de Oca. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar acá platicando y compartiendo. Pues platicamos un poco del trabajo que hace Fernando. Fernando, estoy muy emocionado porque es de los que se han abierto a venir y es esta parte, podemos decir, final del proceso creativo de los directores, los guionistas, que es la distribución. La distribución en cine, la distribución de los proyectos, la distribución de los sueños, por así decirlo. Y creo que es muy, muy importante hablar del tema porque no hay contenidos de este tema. ¿Qué opinas tú de eso? De la parte donde el distribuidor no aparece nunca en cámara. Sí, es que es curioso. La verdad es que regularmente uno piensa en la estructura de cómo se hace el cine y cómo se va moviendo el cine. Y toda la gente con la que hablas, creativos, directores, productores, bla, bla, siempre ven este proceso de, bueno, ya acabé mi película. Y siempre está la pregunta de, ¿y ahora qué? Ya la tengo. ¿Qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Y por alguna razón que a mí me parece un poco increíble, la parte de distribución sigue quedando como afuera. Parte siempre de lo que yo comparto cuando hablo con gente creativa o cuando me meto en los proyectos en los que soy productor, la distribución tiene que ser parte esencial del proceso. O sea, cuando tú estás pensando en una película y piensas en preproducción, producción y el estreno, bla, bla, tendrías que pensar que la distribución es parte incluso del presupuesto inicial. O sea, verlo como un todo, como un global. Porque es como llegar a una carrera y decir, pues ya estudié la carrera y me gradué. ¿Y luego qué? Pues no, ya estás pensando que tienes que trabajar y que tienes que apoyarte todo lo que estudiaste para entonces trabajar afuera. Digamos que la distribución es ese último paso. Pues ahora tengo que buscar trabajo. Es esencial, pero a veces como que se pierde. Oye, has estado en distribuidoras muy importantes que todo el mundo creo que conocemos y a mí la que más me sorprendió fue Canana, ¿no? Que es de Diego Luna y de Gael. Sí. Y pues bueno, Cima Entertainment, Cine Caníbal y actualmente en Fábrica de Cine, ¿no? ¿Cómo empiezas en esto? O sea, porque todo el mundo en las escuelas es, quiero ser director, quiero ser guionista, ¿Cómo llegas a ser un distribuidor y exitoso como tú? Fíjate que yo estudié marketing y inicialmente cuando empecé a trabajar en Cima Entertainment fue totalmente... yo siempre he amado el cine. Era niño raro, chiquito. Cuando estaba con mi papá, de repente mi papá me decía, ¿quieres ver una película? ¿Quieres ver algo? Yo le cambiaba al 11 y me ponía a ver a los 6 años una película de Bergman o de Fellini. Ok. Y mi papá decía, ok, y se sentaba conmigo y las veía. Qué ¿no? niño tan raro. A los 7 años ya estaba viendo Alien y estaba viendo cosas así como... Siempre me clavé muchísimo con todo el tema del cine. Cuando decidí qué estudiar, dije, no puedo estudiar lo que es mi hobby. Porque el cine es mi hobby, ¿cómo voy a estudiar eso? Entonces, ¿qué hobby tendría? Entonces decidí estudiar marketing. Ok, está muy interesante, Serras. Órale. Okay. Estudiando marketing, pues al final yo seguía clavadísimo en todo lo del cine. O sea, si hablaras con mis amigos de la carrera, todo el tiempo era vamos al cine, y yo hablando de cine y bla, bla, bla. Y resulta que en los últimos semestres de la carrera conozco a David Chelminsky, que es el director de CM Entertainment, y me dice, oye, necesito a alguien que se encargue del marketing, porque ya estamos lanzando Video Home. En ese entonces todavía había estrenos en Video Home, en VHS. Ok. Estamos hablando muchos ayeres. Del 2000, imagínate. Suena aquí luego, pero ya son 20 ¿A ti te tocó este paso del VHS al DVD? Me tocaron todos los pasos, del VHS al DVD y al Blu-ray, del 35 milímetros al digital. Wow. O sea,
Y sí soy comeaños, pero ya tengo mi edad. Y fue cuando dije, ok, entré a trabajar con David como becario en el último semestre de la carrera, apoyando en todos los temas de marketing. Y curiosamente, estando ahí, el otro dueño de Sim Entertainment, Hillel Chelminsky, yo puedo decir que él es mi mentor, él me enseñó todo lo que yo sé del negocio, se dio cuenta que tenía muy buen ojo para el cine. O sea, me ponía a ver películas y, ¿qué opinión tienes? Y de repente decía, órale, este cuate sí sabe. Y de ahí me dijeron, es que tú no tienes que estar haciendo marketing. O sea, está bien, qué bueno que hagas marketing, tienes buen ojo para vender las películas, pero te queremos en adquisiciones. Y de ahí empecé a ir a festivales a comprar películas. O sea, a ver películas, analizarlas y comprar los derechos para México. Ok. Entonces, digamos que sin querer queriendo hice esta transición de ser de marketing y de vender las películas a comprarlas para estrenarlas acá. Ok. Y entonces, en esos estuve 8 años en Sim Entertainment. Realmente estuve clavado en marketing un año. Todo lo demás ya fue adquisiciones, planes de distribución. Ya me convertí en esta última parte del proceso de vamos a distribuir películas y hacer todo el proceso que tiene que ver con distribución. Entonces, digamos que sí lo busqué, pero lo busqué entre comillas, porque fueron cayendo los pedacitos del rompecabezas hasta que llegué a trabajar a full en distribución. Oye, ahorita que hablas de la compra, o sea, parecería que este es como un limbo grande de sale en Estados Unidos o sale aquí en México. Ajá. O sea, ¿por qué hablas de comprar? ¿Cómo es este proceso de comprar? ¿Por qué compras? Es que mira, hay películas que son de estudio. Ok. Digamos, las películas que produce Disney, Warner, Universal. Son de Ok. estudio, el mismo estudio las hace Ok. y ellos las mercatean y las estrenan, ¿no? Y Ok. va. Pero hay un mundo gigantesco de películas que no son de un estudio per se, como esos, que son de estudios independientes, de productoras independientes. Entonces, hay muchos mercados de cine. En Cannes, cuando es el Festival de Cannes, está el mercado de Cannes. Está el AFM, el American Film Market, que es en Los Ángeles. Está el mercado de Berlín, al mismo tiempo que el Festival de Berlín. Y digamos que son estos mercados en los que tú vas y buscas producto. No de los estudios, que esos ya tienen su salida normal, sino de todas las productoras que no son estudios, que tienen producto y que se quieren estrenar en otros países. Ok. Incluidos películas extranjeras, o sea, de todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso compras los derechos. Tú vas a estos festivales, a estos mercados, ves películas de todo el mundo y dices, quiero que estas se estrenen en México, entonces compra los derechos para el país Ok. y estrenas acá. Las distribuidoras independientes como Sim Entertainment, como Guzzi, como Cine Caníbal, en su momento Canana, son empresas que están buscando estos productos porque no son estudios. Entonces ok. ellos buscan esas alternativas y van comprando, adquiriendo los derechos de las películas para estrenarlas en México o en Latinoamérica, porque puedes comprar como regiones completas. Ok, son como estos agentes de casas, ¿no? Así como que, busco esta casa. Exactamente. Y entonces, Hay búsqueda. hay un elemento en el cine que se llama el agente de ventas, que si tú tienes una película, y repito, independiente, que no eres de estudio, yo puedo ir con un agente de ventas, le doy los derechos para que este sujeto, este elemento, la venda en todo el mundo. Entonces, digamos, yo, La Visita, esta película que estrené hace poco, en la que soy productor junto con Ana Mancera y Sí. Ivana de María Manuel Caballero, tenemos los derechos de México y del mundo. Entonces buscamos a un agente de ventas, que en este caso es una empresa que se llama Wide, y Wide nos está ayudando a venderla en todo el mundo. Ya se vendió Japón, ya se vendió Corea, y así se van vendiendo. Entonces, en la producción independiente, esa es como la tirada para llegar a más territorios. En esta venta que ya estás haciendo tú, o sea, bueno, que están comprando internacionalmente, ¿puede ser algo muy pequeño realmente esa compra? O sea, ¿esa compra involucra tantas salas o involucra nada más ciertas proyecciones? No sé. Involucran los derechos. O sea, Nada los más. derechos de decir, Ellos yo soy sabrán. un distribuidor japonés, me interesa esta película para mi territorio, compro los derechos para Japón. Y ya el japonés decide si es una película que la va a estrenar en cines o si no, es más bien como para, no sé, un streamer local. Por eso de repente vemos películas, por ejemplo, de Netflix que se estrenan solo en Netflix y ya. Porque Netflix ve una película, más allá de las que Netflix produce, hay películas que Netflix también compra como un distribuidor normal. Ok. Y si compra la película, dice, esto tiene cabida para el mercado mundial, entonces compra la película para todo el mundo. Y la estrena en todo el mundo. Y hay limitaciones, supongo. O sea, si hay una limitación, o ellos pueden hacer lo que quieran con ella, sacarla en Blu-ray en ese mommo, o sea. Bueno, hay negociaciones porque también tienen que decirte a ti como ok. productor qué es lo que van a hacer, ¿no? Y a la gente de ventas tiene que dar como la palomita. Pero en realidad es un plan de comprar los derechos del país. Digamos que un agente de ventas tiene como unos niveles de Japón me debería pagar como tanto. Y si más o menos le pagan eso, está bien, como palomita. Ok. Y ya si el cuate Sus decide estrenarla en tabuladores. cines, ya es decisión de él.
Ah, perfecto. Pero es que es otro mundo, es lo que platicamos al inicio. Sí, Eh, Uno ve la idea de cine como producción de cine, ya. exacto. Y nos falta ver toda esa segunda parte Que es otro mundo. es otro mundo. Es otro mundo y también se lleva su tiempo, supongo. También, muchísimo. ¿Cómo es, ahora, cómo te involucras tú en las producciones? Tú eres la última parte de que habla el productor, tú estás desde el inicio en la producción, ¿tú cómo vas guiando esto para que esto se empiece a colar dentro de, pues ahora sí, en la distribución y que sepas que va a buen puerto, ¿no? O sea, como distribuidor, ¿cómo me involucro? Sí. En realidad al principio no lo hacía. O sea, al principio cuando estuve, por ejemplo, en Cine Entertainment, como la mayoría eran películas extranjeras, pues Sí. compras los derechos, estrenas y ya. A raíz de que entré a Canana también es productora, yo entré a abrir como el brazo de distribución de la productora, y fue ahí cuando sí empezó a haber como cierta integración, porque ya yo, por ejemplo, fue cuando empecé a leer guiones. Me mandaban guiones de películas que estaban haciendo, el guión de Abel, la que dirigió Diego Luna, o de varias pelis que hicimos en Canana, y yo ya desde la parte de envisionar la distribución a futuro, leía el guión y decía, bueno, esto, te voy a dar ejemplos tontos, ¿no? Pero aquí, por decir algo, matan a un niño, pues no, matar a un niño está cañón para términos comerciales, ¿no? O sea, hay que hacerlo diferente, o no sé, este guión tiene muchísima violencia, ¿es necesaria? O si es necesaria está bien, pero nada más hay que entender, porque muchas veces hay creadores que hacen películas por el simple tema creativo, Claro. pero tienes que pensar que al final la idea es que la vea alguien. Entonces, eso no quiere decir, porque ojo, luego la gente dice, o sea, ya estás censurando desde antes. No, no, no. El creador va a hacer lo que él quiera, pero sí tiene que haber una conciencia previa de que eso que vas a hacer va a terminar en un cine. Va a terminar con un público idealmente masivo o de nicho, pero que va a ver tu película. Entonces tienes que ser consciente de que lo estás haciendo va a llegar a un público. Sí, hay O sea, que no pensar en la audiencia no también exacto, un poco. no puedes cegarte en, pues voy a hacer mi película como yo quiera, aunque la vean 3 pelados. Pues no, o sea, hay que tratar de que creo que eso es lo que nos permite crear industria. Claro. Porque si no serían un montón de películas independientes que ven 3 personas y ya. Claro, y por muy independiente que sea, porque ahí está la situación, que Exacto. muchas veces pensamos que el distribuidor va sobre solo grandes corporativos, ¿no? Exacto. O sobre grandes, pues producciones, ¿no? Que millonarias. No, pues es que mi corto costó 30,000 pesos, pues también a lo mejor es muy bueno y tiene posibilidad de Claro, producción. claro, Y creo que claro. ese es un tema importantísimo tocar, ¿no? Sí, no, y al final uno tiene que ver también los alcances que tienen los proyectos que te llegan, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me nutre mucho a mí de conocer todo el proceso, o sea, de poder estar en la producción, pero también estar como distribuidor, es que ya desde antes vas viendo hacia dónde va encaminado el proyecto. O sea, ya sabes que esta es una película que va a ir a un nicho, que puede funcionar en festivales, que no vas a estrenar en 800 pantallas como una película de videocine, por ejemplo, pero que sí vas a poder estrenar en Cineteca Nacional, en un circuito de cines, tendrás a lo mejor vida en festivales, en Morelia, o sea, y ya sabes hacia dónde va tu película. Que esto también tiene una implicación importante en el presupuesto. Si ya sabes que el guión que tienes en tus manos es una película independiente, de nicho, complicada, si el presupuesto son 50 millones de pesos, pues ya sabes que no tiene sentido. O sea, no hay viabilidad porque eso no lo vas a recuperar. Entonces también tienes que pensar en, bueno, si mi película es una película súper de nicho y mi guión está hecho para ser una película, digamos, de autor, pues tiene que ser congruente con el presupuesto que voy a gastarme en Claro, hacerla. claro, claro. Es como... ¿Cuál es este ciclo de vida de un producto audiovisual? Porque hasta donde yo platicaba con unas personas de IMCINE, pues me decían, bueno, empieza su ciclo y acaba en 7 años, una cosa así, que era un ciclo enorme, hasta que acabara en televisión, así como acabar en Canal 5, ya gratuita, ¿no? Pero ¿cuál es el ciclo de vida de las películas? Mira, en términos de tiempo, a raíz del 2020 todo se ha modificado, entonces a lo mejor la vida es más pequeña en términos de este ciclo, porque hay películas que se estrenan y en un mes ya están en plataformas. Sí. Pero digamos que si piensas en el ciclo, es la película la preparas, la produces, la estrenas, que un estreno puede ser de un mes, como una película de 800 pantallas que estrenas en todo el país, en un mes se acaba y bye, y ya luego te vas a plataformas o a televisión o a home video. O en el caso de películas independientes, te puedes tardar hasta 7 meses en cines, pero escalonado, o sea, estrenas en Ciudad de México y estás 3, 4 semanas. Y luego te vas a Monterrey y a Guadalajara y estrenas ahí 3 semanas. Y luego te vas así. Y ese proceso de ir brincando de ciudad en ciudad, cuando es una película muy pequeña o independiente, te puedes tomar 6, 7 meses.
Y ya después de eso, buscas estreno en home video, si es que lo tiene. Por ejemplo, hay títulos que compra Amazon que no puedes sacar en home video. Entonces ya no hay una versión física de tu película porque vas a estar en Amazon y ya no la hay, ¿no? Hay otras plataformas que les da igual. Entonces tú tienes tu Blu-ray y tu DVD y aparte estás en una plataforma, ¿no? Aparte tienes la televisión abierta y la televisión de paga. Sí. Y si te pones a pensar que aparte puedes vender derechos, por ejemplo, de explotación en camiones, de explotación en aerolíneas, sí se va ampliando muchísimo el tiempo que puedes explotar la película. Al final la película se puede explotar por toda la eternidad. Ok. Pero si quieres hablar de un término de tiempo en el que desde que empezaste a hacer la película hasta que ya se estrenó hasta en televisión abierta, Televisa o TV Azteca, por ejemplo, sí debe ser como 7, 8 años. ¿Qué jugoso negocio fue entonces Titanic? Sí, no, bueno, aparte esa va a seguir dejando dinero de aquí a la eternidad. O sea, me impresiona el 25 de diciembre sigue ahí, ahí sigue y la gente la van a seguir viendo. O sea. y lo sigue viendo la gente. Oye, ¿esto aplica también para el corto? ¿Podemos hacer algo similar para un corto o esto nada más aplica para los largos? Solo aplica para los largos porque el corto no tiene vida comercial tal cual. O sea, la vida esencial del corto es festivales y luego a lo mejor irse a alguna plataforma o algún estreno digital o algo así. Pero, por ejemplo, es muy complicado que un corto tenga una vida tan amplia en TV abierta. Los hay porque luego Canal 11 tiene programas de cortometrajes y Canal 22. Pero me refiero a que todo el proceso de búscate cines y estrena en cines y bla, 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 en la parte del cortometraje no lo hay, porque no tenemos como... varias veces hemos platicado entre personas que estamos en la industria en esta idea de a lo mejor juntar a varios cortometrajes y lanzarlos como en festivales, ¿no? Que luego hacen programa número 1 del Festival Shorts México. Como y ahorita. tienen ahí 6 cortos, ¿no? Y tú vas y los ves. Claro. De alguna forma podría hacerse algo así de manera comercial, que juntaras 6 cortos temáticamente similares y los estrenaras como una película, antologías de cuenta. Pero implica muchas cosas, porque tienes que además pensar que tendrán que ser temáticamente similares, que los creadores estuvieran de acuerdo, que el cine te diera chance, o sea, como es complicado el término del cortometraje a nivel comercial. Ya. Entonces ahí la vida es mucho más de festivales y luego del festival más bien a una plataforma. Claro. Oye, y ahora que te has involucrado más en el cine independiente y sobre todo, bueno, primero que nada, ¿qué podemos llamar de cine independiente? Porque una vez hablamos de cine independiente, el que se sube a YouTube, me hice un cortito, aquí ya es cine independiente, ¿será cine independiente o no? No sé. ¿Qué es para ti ahorita el cine independiente y cómo es alguien apto para meterse a una distribución y que tú puedas, le voy a echar el ojo porque sí vale la pena, ¿no? Mira, yo pensaría que el cine independiente es cualquier proyecto que se haga que no esté financiado por un estudio grande. Okay. Que si lo ves así, son muchísimos proyectos. Ahora, depende mucho también de qué finalidad tiene el proyecto. Es una práctica que hemos tenido siempre con cualquier persona que hables en esta industria, siempre es el tema de, pero esto es cine de arte, esto es cine de autor, Exacto. esto es... El cine independiente puede ser de cualquier tipo, porque hay películas que son comerciales, comedias como muy sencillas, que son para un público masivo, que son películas que se financiaron independientemente, ¿no? Sí. A lo mejor tuvieron apoyo de Ficine o de Focine o de alguna iniciativa, pero que no es como que de repente llegó Televisa y les dio lana. O sea, la fincaron independientemente. Entonces yo creo que cualquier proyecto que esté financiado de una manera no directa por un estudio, pues básicamente es una película independiente. Okay. Hay de muchos niveles, porque puede ser una película chiquitita que financiaron casi que con dinero propio, Sí. y les costó 400,000 pesos, o una película que consiguieron estímulos del gobierno y bla, 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 que costó 8 millones, pero que si ves su estructura de presupuesto, sigue siendo una película independiente, porque metieron a través de Ficine y a través de un privado que le metió una lanita, y así, ya, bueno, hicieron su película. Entonces yo creo que básicamente sería como, digo, suena muy amplio, no tan específico, pero es la realidad, o sea, cualquier película podría ser así. Para el término de distribución, ahí es un tema mucho más complicado, porque entra un tema muy subjetivo. Yo siempre he pensado que distribuir cine es un tema de que te nazca y lo sientas aquí, como en el corazón. Porque una película para mí no puede tener una forma de venderse a nivel comercial, pero para otro distribuidor independiente puede decir, oye, esto me gusta y esto quiero que la gente lo vea. Creo que como distribuidor requiere ciertos mínimos básicos para que la película pueda ser viable de estrenarse en un cine, por ejemplo. O sea,
cierta calidad en la manufactura, cierta calidad en las actuaciones, cierto nivel de conocimiento técnico en el craft del director. A mí se me hace muy loable y muy válido que cualquier persona pueda agarrar su teléfono y hacer una mini peliculita, un cortometraje o un largometraje, o sea, está bien. No todo creo que es viable de distribuir, por ejemplo, en un cine. Okay. Hay películas que su vida es una plataforma y está bien, pero hay películas que trascienden ese como estatus de ser un estreno pequeñito y que te das cuenta que tienen más para irse a un estreno en Cineteca Nacional o un estreno en festivales y tienes que irte casi casi que producto por producto, proyecto por proyecto, así, esto que tiene, esto que no tiene, y ser lo más objetivo posible. Hace rato te decía, es muy subjetivo. Es muy difícil no involucrarte personalmente en un proyecto y decir esto me gusta y lo quiero estrenar y decir esto no va conmigo y no lo estreno. Ya. Yo como distribuidor o las películas que asesoro, no me gusta involucrarme en proyectos de narcos, por ejemplo. Ok. Eso es algo que a mí no me gusta. O sea, me llega una película y es de narcos y digo, no, porque estamos ensalzando algo que a mí en términos personales no me late. Pero eso es un tema totalmente subjetivo. A lo mejor llega otro distribuidor que dice, oye, esto se va a vender como pan caliente y mañana lo estreno ya con Ya. 800 pantallas. Pero ya son cosas subjetivas. Ah, ok. Ahora, hay un... En este circuito, me hablaste un poco del festival. Ajá. Muchas veces el creador... Ah, bueno, antes de esto, me gustaría saber, ¿cuáles son los problemas a los que te has enfrentado con estos nuevos creadores independientes? ¿Qué es lo que traen, qué es lo que les ha faltado a los creadores independientes cuando de pronto, pues traigo mi proyecto, está increíble? ¿Qué les ha faltado? Y de hecho, pues lamentablemente no pasa de aquí. Fíjate que creo que podríamos, yo creo, englobarlos como en 3 puntos muy específicos. La primera, y suena un poco feo, pero es la verdad, el craft, el entender que estás haciendo cine. Porque no es lo mismo agarrar tu teléfono y filmar un videíto y que se vea simpático, a que sea algo que en términos reales sea una película que pueda ser vista, ¿sí me entiendes? O sea, tiene que haber ciertos parámetros, si quieres verlo así, técnicos, de cómo se debe ver una película o de cómo debe de hacerse una película. Entonces, de entrada, si la película se ve totalmente como un video home que filmaste en Ahí tu está. cochera, pues, Sí. creo que no. El otro es un tema mucho más interno de la película, o sea, que el guión tenga sentido. Sí me han llegado muchas películas que de repente no van para ningún lado, que no tienen congruencia. O sea, yo siempre he pensado que la base más importante de una película es el guión. O sea, si tienes un guión bueno, o sea, realmente bueno, es muy difícil que un director lo haga mal. Pasa, porque puede pasar. Pero esa es la médula espinal de todo, el guión. Si tienes un mal guión, es muy difícil que un director lo haga bien. Entonces, la base es el guión. Entonces, si tienes un muy buen guión, probablemente tu producto podría tener no tan buenas cualidades técnicas, pero la historia va a ser fuerte. Entonces, si de repente un proyecto independiente trae un mal craft del director o técnico y aparte un mal guión, pues no tiene para dónde, ¿no? Y otro tercer punto, o sea, uno que yo diría que es lo técnico, otro el guión, y otro yo creo que serían las actuaciones. Puede parecer ridículo, pero es importante cuando estás viendo una película sí sentir que estás entrando en una historia diferente, en un universo que te está planteando el cineasta. Cuando hay malos actores, te das cuenta que están actuando, te das cuenta que hay un artificio ahí, que están haciendo algo totalmente falso. Entonces no hay forma de que te puedas involucrar. Ya. Automáticamente te rechaza. Oye, ¿y qué pasa cuando estás hablando de un Reigadas? De que trae puro no actor y cómo es, Bueno, pero por ejemplo, Reigadas es muy interesante porque él saca actuaciones de personas que no actúan. Sí. Y eso es muy interesante. Ok. También, digo, pasa, por ejemplo, no sé, estoy pensando en Nuestras Madres, la película que ganó la Cámara de Oro en Cannes en 2019. El director César Díaz tiene un par de actores que no son profesionales, pero que han tenido experiencias similares al del personaje que están llevando. Entonces, obviamente, la forma en la que se involucran es mucho más real, porque están dejando una partecita de ellos en el papel. Y creo que es mucho lo que sabe hacer Carlos. Yo en lo personal no soy muy fan de del cine de Reigadas, no es mi tipo de cine,
Pero sí creo que algo que él tiene es la forma de comunicarse con sus actores, o no actores, Ya. para sacarles un papel. Al Y menos, eso al menos es los hace importante. actuar, ¿no? Sí, no, Eso es y al importante. final hay actores que no actúan, o sea, hay que ser muy sinceros. Sí, sí, sí. Eh, Incluso voltean a la cámara. ¿Sí? sí, no, o casi, yo no me acuerdo alguna vez en una película haber visto que estabas dándote cuenta cómo el actor estaba esperando que la persona terminara de hablar para decir su speech, porque lo tenía de memoria. Sí. Entonces hasta como que estaba viendo al horizonte. Sí. Sí, 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 sí. Entonces creo que son elementos muy importantes para el cine independiente. O sea, al final, yo sé que a nivel técnico es muy complicado decir, bueno, va a tener todo perfecta la película, ¿no? Pero la verdad es que tenemos ya muchísimas herramientas hasta para hacer una película con un iPhone. O sea, cualquier persona puede tomar su teléfono con una buena cámara y hacer una película. Porque ha habido directores que lo han hecho. O sea, Ujú. y creo que mucho tiene que ver con un corazón y un trasfondo. Es lo que te digo. Si hay un buen guión, hay muchas deficiencias técnicas que pueden pasar a segundo plano. Porque la historia es sólida. Ya. Pero no al revés. Hay otra pregunta que hablando un poco del cine independiente es, uno va a la Cineteca, uno viene aquí al Cine Tonalá, ve unas películas increíbles y nunca más las vuelves a encontrar. O sea, nunca vuelves a verlas en internet, nunca vuelves a verlas en ningún lado. O sea, si te la perdiste por la proyección cuando estuvo en el momento, ya no. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si, obviamente, un blockbuster, pues obviamente lo encuentras luego en Blu-ray, en las plataformas? Pero habiendo películas tan buenas, que ese fue el cuestionamiento inicial de este programa que cuando yo inicié con las entrevistas, es que no hay historias. Ya metiéndome más y más, claro que hay historias y hay muchísimas historias en México. El problema es que se pierden en un abismo y quiero saber por qué se pierden. Mira, yo creo que algo que sucede en la industria en la que vivimos aquí en México, o en el mercado cinematográfico que tenemos en el país, hay demasiada producción, que está bien. El tema es que luego no tienen cómo salir. Y de repente, tú bien lo dices, hay películas que de repente encuentran un circuitito en Cineteca, Cine Tonalá, la Casa del Cine, un par de cinetecas, y ya, esa fue su vida útil. Incluso ganan premios y ves así Sí, sí, sí. y todo y dices, wow, o sea, es una película, es más que un blockbuster. Y se pierden. Se pierden. Mira, y mucho tiene que ver también por y esto no, aclaro que no es hablar mal de nadie, pero es de la estructura del negocio como tal. Hay muchas películas que, por ejemplo, un Netflix no te va a tomar, o un Amazon. Claro. Creo yo que al día de hoy, donde puedes encontrar la mayor cantidad de películas mexicanas disponibles es en Filmin Latino. Porque Filmin Latino, parte de su esencia es mostrar cine mexicano independiente, aparte del cine mexicano más Pero no grande y tienes todo. que estar firmados como con algo para poder Sí, llegar o sea, vas y firmas un acuerdo con Filmin Latino, pero o sea, como independiente yo puedo llegar con Filmin Latino Sí. sin que me hayan dado recursos a ellos, nada. Ok. o sea, puedes llegar y decir, tengo esta película, quiero que se muestre. Ellos deciden cómo la dan de alta, si va a ser gratuitamente, porque hay veces que es difícil, por ejemplo, ponerle un precio de renta a una película si nadie la conoce, por decir algo. O sea, hay proyectos que entran a Filmin Latino y están disponibles de manera gratuita. Muchos cortometrajes, algunas películas. Pero tú podrás ir a Filmin Latino y decir, tengo este proyecto, pongámoslo en Filmin Latino. Y ellos analizan y todo y te dicen, va, y la suben a su plataforma y todo. O sea, se puede. El tema también es que mucha gente no lo sabe. O sea, es lo que platicábamos al principio. O sea, yo como creador ya tengo mi película, ¿y ahora qué hago con ella? Y algunos como que de repente encuentran la oportunidad de subirla a Vimeo y que en Vimeo esté en renta, porque puedes poner en renta en Vimeo. Y ya, pues ahí la encontraste, ya, ¿no? Ahora, si no le das publicidad o promoción, pues ¿quién va a saber que está en Vimeo? Nadie. Igual Filmin Latino, o sea, si no dices a la gente, oye, mi película que ya estuvo en Cineteca, que estuvo en Tonalá, ahora está en Filmin Latino ahí disponible, pero si no lo dices, si no hay una difusión de esto, pues nunca se va a enterar la gente. Y ese es otro tema que también es importante discutir en términos de distribución independiente. Los recursos son muy limitados. O sea, tú puedes pedir apoyos a Eficine en Eficine Distribución, pero no todas las películas son viables a ese apoyo, porque también analizan qué tipo de película tienen y también ven si la película tiene viabilidad de ser estrenada para darte el apoyo. Y luego, ok, te dan el apoyo, ya, Eficine te dijo palomita, pero ¿y el contribuyente? Hay muchos cineastas que no tienen forma de conseguir un contribuyente para que los apoye por Eficine. Y si no tienes contribuyente, pues no hay forma de que te den Eficine. ¿Cuál es el rol del contribuyente? Dígame un poquito porque no. Eficine funciona con impuestos. Okay. Entonces,
digamos que una empresa, en vez de pagar impuestos Ok. al gobierno, esa misma cantidad de dinero que iba a pagar impuestos se la da como financiamiento de una película. O sea, nada más se redistribuye. Entonces, lo que hace el Eficine es, órale, estos 6 pesos que vas a pagarme en impuestos, dáselos a la película para que la puedan hacer. Entonces, yo como cineasta tengo ya mis 6 pesitos que me dio esta empresa, más otros 3 que conseguí en otro lado, y ya hago mi película. Así es como funciona. Y en distribución es lo mismo. Yo consigo un contribuyente, es decir, una empresa que esté pagando impuestos, y en vez de pagar una parte de sus impuestos al gobierno, me la va a dar a mí para que yo saque mi película. Entonces, para muchas empresas está padre porque se involucran con el estreno de una película y les da caché y entonces en la publicidad pone su loguito y está padre. Y es lo que te permite a ti estrenar la película, ¿no? Como independiente. Pero a un cineasta que apenas acaba de terminar su película y que lo que él está haciendo es creativo 100%, ¿dónde va a conseguir una empresa? Claro. O sea, está el reto. ¿dónde la va a conseguir? Claro, yo ya he tenido 15 años trabajando con proyectos de Eficine. Pues claro, yo hablo por teléfono y pregunto por 3 contribuyentes. Pero si yo no estoy ahí, o sea, yo me refiero a un distribuidor como yo, pues el pobre director va a decir, pues ¿qué hago? Pues no tengo cómo conseguir ese recurso. Y va a hacer lo que pueda, que es a lo mejor subir la Vimeo. O yo he visto cineastas que al final suben la película a YouTube gratis. Sí, Porque dicen, a ver pues, quién la ve. al menos que la vean. O sea, hay muchas veces que el cineasta ni siquiera quiere ganar dinero. O sea, hay que ser bien honestos. En esta industria en México, casi nadie gana dinero por estrenar una película en cines. O sea, todo se te va en el estreno. Es un mito. Sí, eso Entonces, es un. O sea, sí, si haces una película con Eugenio Derbez y haces bueno, 300 millones de pesos, pues hay alguna ganancia por ahí para alguien, incluido Derbez. claro. Pero si yo estreno una película como Los Paisajes, mi primera película como productor, aunque la película costó nada en términos de lo que cuesta una película, pues seguramente vamos a terminar recuperando la inversión cuando la vendamos a una plataforma. O sea, no en cines. Mm, Pero así es la estructura. O sea, muchas veces el cine te da más caché que ganancia. Sí, es para Ese- hacerte de un nombre de alguna Exacto, manera. exacto. Y que está bien, o sea, es lo que es, así es el negocio y no pasa nada. Pero entonces muchos cineastas dicen, quiero que mi película se vea. O sea, quiero que esté en un cine, que alguien pueda sentarse y decir, bueno, vi esta película. Y hay muchas personas en este lado de la industria que he tenido conversaciones que me dicen, ay, es que el director quiere hacerse muy, ay, mi película estuvo en un cine. No, el pobre hombre quiere ver que lo que estuvo trabajando 1, 2, 3, 4 años, alguien más lo vea. O sea, no haces cine para que lo vea tu familia. Sí, no. Pues bueno, igual habrá quien sí le guste eso, pero bueno. Claro, pero no es como el sentido. Entonces, creo que esa parte, creo que me desvié muchísimo, No, está perfecto. pero creo que es una parte bien importante el entender que aunque esto es un negocio y tiene que haber dinero, también hay una parte bien importante de creatividad y de corazón que la gente que hace una película lo pone ahí, que tiene que verse en algún lado. Claro. Oye, hay una forma o una manera de regular la invasión del blockbuster contra el independiente en cines comerciales, hablando de Cinépolis, Cinemex. Sí la hay, fue un tema que tuvo muchísima cabida el año pasado, porque a raíz de que en el gobierno estuvo Sergio Meyer en la parte de cultura y hubieron muchísimos ajustes ahí de cómo se manejaba cinematografía, siempre se ha intentado que haya como ciertas cuotas de cine mexicano. El tema es que nunca llega bien a bien porque, para empezar, siempre están en pleito en la parte política sobre qué sí y qué no. Y aparte es un poco raro decir, bueno, por decir algo, tiene que haber 10% de las películas en un cine que sean mexicanas. Eso por ley. Por ley, haz de cuenta. No tengo ahorita en mente cuál es el porcentaje específico, pero hay un porcentaje específico de cuota para el cine mexicano en un cine. Pero entonces, ¿cómo lo manejas? Si mi cine es de 20 pantallas, entonces quiere decir que a fuerzas en 2 tiene que haber cine mexicano. Sí. Pero si mi cine es de 7 pantallas, pues quiere decir que puedo darle una función a una película mexicana y ya cumplí la cuota. Entonces se vuelve como medio quisquillosito el Muy tema. ambiguo el asunto. Y aparte el tema es, bueno, pero ¿cuántas películas? Si hay 3 películas mexicanas en cartelera en ese momento, pues quiere decir que le puedes dar espacio a lo mejor a una. ¿Y las otras 2 qué? Entonces es un poco, no diría mañoso, porque al fin y al cabo existe la cuota y hay una cuota, pero al final
creo que tendría que haber una prudencia de parte de los cines grandes, de poder decir, Pero eso es querer, ¿no? Eso sí, es querer. Ganas de hacerlo. Ahora, volvemos a lo mismo. El 2020 cambió muchas estructuras de cómo se hace el negocio, pero sí, no sé, recuerdo la última de Transformers, que llegabas tú al cine y había 8 pantallas de Transformers. Y quieres ver otra película, pues o ves Transformers o ver esta otra que está ahí por ahí, quién sabe cuál sea. Y esa oportunidad de poder ver otras películas ya no hay, no existe. O sea, o ves Transformers, o te quedas en tu casa y ves algo más. Claro. Tendrá que haber, siento yo, una prudencia a lo mejor de una cadena grande de decir, o sea, te voy a dar 4 salas y ya. Para mí fue muy, muy fuerte el tema de esto de que tú llegas a un cine comercial, los que conocemos, y de pronto dices, se va a estrenar ahí Territorio de Andrés Clarín, ¿no? Y llega uno a ver Territorio y está vacía la sala, y del otro lado, en la otra sala, está, no sé, Black Widow, lo que esté. ¿Por qué estrenan al mismo tiempo? ¿No le dan en la torre a la industria? Es que mira, también otro tema complicado de distribución. Nunca vas a encontrar una semana en la que sea fácil estrenar. Nunca. Le puedes buscar cuál puede ser menos complicada o más complicada, pero siempre va a haber competencia. Cuando yo empecé esto en 2001-2002, había 3 estrenos a la semana, 2 estrenos a la semana. Tenías tu película grande, la mediana y una de arte o independiente o como quieras llamarle. Así eran los estrenos antes. En una semana muy complicada, a lo mejor había 4, pero ya 4 era como de no manches, hubo 4 estrenos, qué locura. Ahorita hay 8 o 9 estrenos a la semana. Uh-huh. De los cuales hay 2, 3 grandes, hay 3, 4 independientes, hay 1, 2 de niños, o sea ya es un cúmulo de estrenos a la semana de locura. Yo como independiente le puedo jugar al counterprogramming, que es, pues si va a estar Shang-Chi y mucha gente va a querer ver Shang-Chi, pues yo les pongo otra película independiente mexicana, porque va a haber un público que no va a querer ver Shang-Chi. Claro. ¿No? Y un poco lo que jugamos en distribución es eso. O sea, tienes que tener en un viernes que estrenen las películas o un jueves, opciones para todos. Entonces tienes la súper grande para todo público de Marvel o de lo que sea, o de Disney. Tienes una a la mejor para un público más maduro, una película, no sé, un drama. Tienes una película para niños o un público más chiquito, y a lo mejor tienes la película de Polonia en Cineteca y en un par de cines de arte. Y tienes la película mexicana independiente como Territorio. Uh-huh. Y no es que, o sea, claro, le das un poco la torre entre comillas, porque si vas a Cineteca, las que van a estar llenas van a ser esas películas que en Cinemex Parque Delta van a estar vacías. Claro. ¿No? Por el público también al que tienen. Por eso creo que la creación de estos circuitos de arte que tienen las cadenas grandes ha un poco beneficiado a los independientes, porque en Cinemex, por ejemplo, tienes ya muy marcado el Cinemex Insurgentes, Altavista, Reforma Casa de Arte, Manacar, CNA, que son los cines donde hay un público que sí iría a ver Territorio, por ejemplo. Uh-huh. A lo mejor en Parque Delta iría uno que otro despistado que no encuentre boletos para otra película, pero ahí es una plaza muy masiva. Ahí van a querer ver Shang-Chi, van a querer ver claro. el Suicide Squad, o sea, como estas películas. De ahí que ahorita la fuerza de los cines independientes como el Tonalá, como la Casa del Cine, como Cinemanía, la Cineteca de todo el país, ya es una fuerza importante, porque esas opciones que luego se complica encontrar un mercado en una cadena grande, ahí tienes el espacio. Entonces ya sabes que vas a ir a Cineteca y que va a haber algo de lo que quieres ver, o aquí en Tonalá, o así, ¿no? Que eso no quiere decir que no tengas el apoyo en un Cinemex o en un Cinépolis, pero sí estás más limitado a que ahí hay muchísimo más productos diferentes. Yeah. Y es obvio que la gente va a querer buscar a la mejor Shang-Chi o Harry Potter. Ahora, esto es un mito y no sé, hablo desde una ignorancia. Cuando la película llega a la sala, por fin, Territorio, ¿lo van a basar también en cuánto recauda en ese fin de semana para decidir si sigue? Sí. A pesar de que estoy compitiendo contra el blockbuster. O sea, sí. ¿esa es una realidad que existe? ¿O es una realidad. Puede haber cosas muy específicas. A mí me gusta siempre un poco
no quiero que suene comercial, pero agradecer a Cinemex porque Cinemex siempre es muy prudente en cómo mueve los estrenos. Y me refiero a cómo mueven, no, pues te voy a aguantar otra semana porque la película lo vale, ¿no? Pero en términos muy generales, y eso es una realidad, y creo que pasa en Cinemex, en Cinépolis, pasó en su momento en Cinemark, y pasará en otros independientes. Si tu película hizo X cantidad menor de asistentes por pantalla, no les reditúa. Porque también hay que entender lo que el cine es un negocio. O sea, para las cadenas el cine es un negocio. Entonces, si tengo una sala que se me está llenando con esta película y tengo 500 asistentes por pantalla, pero de tu película tengo 2, o sea, no hay forma de equilibrarlo, no hay forma de decir, bueno, te voy a aguantar más. O sea, literalmente, amigo, entraron 2 personas a ver tu película este fin de semana. ¿Cómo defiendo eso a nivel números? Sí está. Claro, eso no va a pasar en Reforma Casa de Arte, porque si mi película es independiente y entra a Reforma Casa de Arte, es obvio que ahí va a tener 200 por pantalla. Sí, claro, la gente ya sabe que va. Exacto, es el mercado. Pero en otra película no. Entonces, al final es un estira y afloje también con los cines de decirle, oye, ya sé, pero aguántame la otra semana. Y hay cines muy clavados donde, por ejemplo, un Cinépolis en Diana te aguanta, porque sabe que Diana tiene un público que va a buscar esas películas. El tema de la estructura de un Diana, por ejemplo, de un Interlomas o de un Insurgentes, en el caso de Cinemex, es que aunque sí hay un público que busca el cine independiente o el cine de autor, también tienen películas como las Harry Potter y todas estas. Entonces, obviamente, el público que va está súper dividido. Entonces, sí vas a tener un montón de gente viendo una Harry Potter y a lo mejor no tanta viendo la película independiente, pero pues tienes que irle jugando. Y ahí es donde ellos te dicen, te aguanto otra semana porque la película, dentro de lo que se podría esperar, ahí va, poquito a poquito. Oye, cuando salen estas entrevistas, la gente empieza a buscar a la gente que entrevisto, por alguna extraña razón. y obviamente, seguro, gente te va a buscar. Pero algo que ha sucedido es que mucha gente llega, incluso ha llegado a mí, gente a otros productores, llegando diciendo, yo quiero hacer cine. ¿Cómo le hago? O sea, casi como, a ver, oye, Fer, pues ya tengo aquí el proyecto, ¿qué onda? ¿Cómo me lo distribuyes? ¿Qué tiene que traer en las manos ese creador para llegar contigo? Pues mira, lo que platicábamos hace rato, como un proyecto que ellos puedan ver y decir, esto es sólido, o sea, es algo estrenable. O sea, suena muy feo decir tu película no es para cines, pero hay que ser muy realistas en cuanto a qué tipo de producto tenemos. Hay que pensar mucho que la película tiene que ser redituable. Y no solo en términos de el dinero que le pueda dejar un productor, sino en el caminito tienes que saber que si la vas a tener en un cine, tiene que dejar algo de dinero para que el cine te la quiera mantener ahí. Y el trabajo que uno como distribuidor le imprime y lo poquito o mucho dinero que le puedas meter en marketing y la gente de relaciones públicas y el apoyo en prensa, todo tiene un valor. Entonces tienes que entender tú que tus costos al estrenar una película tienen que ser congruentes con la película que te están ofreciendo. Hay películas que tú ves y dices, híjole, esto no va para cines. O sea, te recomiendo que la mandes a un festival, que la estrenes en Vimeo y todos felices. Pero no es algo que yo pueda estrenar. Muchas de las películas que yo asesoro son películas que lo que a mí me interesa es apoyar a un talento emergente. A alguien que tenga este corazón para contar una historia, que esté apasionado por lo que está haciendo y que aparte tenga la técnica, o sea, algo que tú visualmente veas y digas, este chavo sabe lo que está haciendo. Hay un trabajo, un conocimiento sobre el quehacer cinematográfico ahí. Porque sí, la verdad es que hay mucha producción que parecen como ha pasado siempre en la industria de videohomes. Que sí, le echaron ganitas y está bien. Todo proceso de creación de una película del tipo que sea es muy loable, pero hay películas que sí no tienen ciertas cualidades para poder estar en un cine o al menos que las puedas apoyar, en mi caso personal, ¿no? Como distribuidor, decir, le imprimes muchísimo tiempo a cada película para el estreno. En la planeación, en el estreno, en negociar. A mí me interesa que yo, cuando participo en una película o me involucro, como distribuidor, o en otras ocasiones me involucro como la película a lo mejor no está terminada y me involucro más allá, como para ayudarla a terminar y así, sean películas en las que también yo pueda impulsar con mi nombre.
O sea, si yo llego con Cinemex y le digo, oye, amigo, yo traigo esta película. Porque te quemas no sé también. qué. Sí. Claro, o sea, suena feo, pero sí no me voy a quemar con una película que yo sé que no tiene las cualidades para ser estrenada, porque el día de mañana van a decir, híjole, Fer nos trajo la vez pasada esta cosa Sí, horrible. no, pues es reputación también. ¿No? Entonces trato de lo que yo pueda distribuir o lo que yo asesore o lo que yo incluso presente en fábrica de cine como empresa es eh, algo que yo pueda decir yo lo avalo, o sea, es algo que yo me siento a gusto de poder decir quiero que esto la gente lo vea. Entonces, te digo, se vuelve algo muy subjetivo a lo mejor, pero Ya. 3 consejos para alguien que quiere trabajar en tu área. O sea, porque la verdad es que a lo mejor si hay gente que dice, mira, eso es lo que yo quiero hacer en mi eso es vida. distribución. Distribución es lo mío en el cine, Ajá. ¿no? ¿Cuáles serían los 3 consejos que tú le darías? Mucha paciencia, porque es muy difícil encontrar el proyecto adecuado. Cuando lo encuentras no siempre sale como tú quieres. O te das cuenta que se te va de las manos un poco el cómo estrenarlo porque era algo que requería más y tú no puedes dar todo ese más. O al revés, le estás metiendo mucho a algo que a lo mejor va más pequeño. Entonces tiene que haber mucha paciencia y prudencia en encontrar los proyectos, en encontrar qué es lo que funciona. Lo segundo sería una gran capacidad de frustración. Okay. Porque, o sea que sepas que te vas a frustrar muy seguido porque algo no va a salir como tú querías. Pero no pasa nada. Echarle todas las ganas, sacarlo a buen camino, a flote y seguirle. Y 3, ser muy empático. Okay. Y más que nada, digo, he asesorado películas internacionales que ya están terminadas y que llegue el extranjero y me la da y chido. Pero cuando hablamos de películas mexicanas, que es el 80% de lo que yo asesoro, tiene que haber una empatía muy grande de entender de dónde viene el creador, el productor, el director, porque hay gente que lleva 5 años trabajando con una película y tienes que entender que todas sus preocupaciones de cómo se va a estrenar y de qué va a pasar cuando se estrene vienen de ese trabajo de 5 años de que ahí puso su cacho de vida. Y creo que algo que a mí no me gusta, que lo veo internamente de muchos distribuidores en general, no, por supuesto que no voy a decir quiénes, Sí, claro. que no hay esta empatía por entender, o sea, como que lo ven todo como si fuera una panadería. Ahí va otra película, ahí va otra concha, y órale, la viento y a ver qué pasa. Y si truena, pues tronó. Tienes que entender cada película, cada proyecto, saber de dónde viene, qué es lo que están buscando. Como, o sea, de ahí que lo que yo hago es, por eso es tan como de nicho, como específico, porque me gusta trabajar con estos talentos únicos que quieren sacar su ópera prima o así, o sea, porque es gente que quiere decir algo, que está esforzándose porque se vea. Y entonces, creo que eso, o sea, creo que mucha capacidad de frustración, empatía y paciencia y prudencia. Qué increíble. Pues oye, yo te agradezco muchísimo que me hayas permitido hablar contigo y que nos has enseñado, porque aquí fue más como un masterclass de producción. Y nos falta mucho. Y nos faltó. Hay forma tú tienes de alguna u otra manera de acercarse, pero de una manera donde tú asesoras, o sea, si Sí. tú eres como un asesor también, porque eso sería muy interesante, que la gente que nos ve no nada más llegue con su película, sino que más bien asesores el proceso para que realmente pueda llegar a buen puerto. Sí, no, de hecho creo que lo que más me gusta a mí es eso, asesorar, o sea, he asesorado muchos proyectos, deja tú en la parte de producción, o sea, por ejemplo, para Eficines producción, que llegan, están en el proyecto y quieren meterlo a una carpeta de Eficine para tener el apoyo y hacer la película. Me involucro muchísimo en ese tipo de proyectos porque ya estás desde antes viendo, ok, si esto lo haces como tú dices, algo así va a pasar en distribución, y entonces ya puedes como que mover ciertas tuerquitas y todo, y apoyarlos como lo mejor que pueda para que ellos entiendan que esto es posible que pase esto al final, y entonces si hay algo que quieren modificar para que esto mejore, pues que lo arreglen acá, ¿no? Entonces sí, o sea, digo, estoy yo ahí disponible en redes sociales, me imagino que las Ahí vamos, ahí compartirás o así. todo tendrás ahí. Sin problema, yo feliz de la vida. Creo que algo que me gusta mucho es eso, o sea, involucrarme con gente que quiere decir algo, tenga yo que ver con la distribución o no, o esté más involucrado o no, el poder encaminar a alguien a que la película o el proyecto que trae encuentre su senderito, eso es algo que a mí me llena mucho. Sí.
Muy, muy bien. Muchas gracias por tu participación. Un ¿Te placer. gustaría agregar algo extra a esta conversación? Pues nada, la verdad, no. A ti muchas gracias por esta iniciativa. Creo que está bien padre a veces platicar con la gente así en términos de vamos a platicar y a ver qué pasa. Y me imagino que a veces se salen mucho como yo del guión y se van para otro lado No tienes idea. y de Brian. Pero está padre que haya esta como capacidad, que no sea algo como tan estructurado en términos de te voy a hacer estas 4 preguntas y Sí, ya, y no, contestas. Porque al final creo que en esta industria tenemos siempre tanto que decir y hay tantas cosas que se salen fuera de lo que uno entendería como normalidad, porque tenemos una industria muy loca, que está padre que tengas estos espacios para Sí. que todos nos expresemos, pues. Te agradezco mucho. Y pues sí, la verdad es que seguramente faltan muchas preguntas. Digo, ahorita son preguntas que me permiten englobar, ¿no? Un poco el tema. Y seguramente yo te quiero volver a invitar porque voy a volver a hacer ahora lives y cosas así que ayuden también a la gente a estar de cerca con el distribuidor, Sí. ¿no? Y poder ahí conocer un poco más de preguntas pues, que a lo mejor que ni a mí se me habían ocurrido, ¿no? Pero te agradezco mucho, te deseo todo el éxito del mundo en todo lo que se está incursionando ahorita, en todo lo que está sacando en cines y pues gracias por todo. Gracias a ti, muchas gracias. Y gracias a todos por vernos, nos vemos en la siguiente.